están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Un informe de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el preocupante avance de la hipertensión en Chile, revelando que un 36% de la población padece de esta enfermedad. Expertos aseguran que cada vez se están detectando casos a más temprana edad y más casos. Además, el informe proyecta que si Chile mejorara sus cifras, podría evitar más de 35.000 muertes al 2040. ¿Qué es la hipertensión? ¿Por qué aparece? Vamos a conversar con el doctor Hugo Verdejo, especialista en enfermedades cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica e investigador de ACDIS. ¿Cómo está usted? Muy buen día, un gusto que nos haya recibido. Buen día, Miriam, y muchas gracias por la invitación para hablar de este importante tema, ¿no? Oiga, sí, un importante tema que preocupó muchísimo porque parece que ha avanzado, ha crecido. Cuénteme un poquito los alcances que tiene esta encuesta que fue publicada que fue realizada por ellos, por la Organización Mundial de la Salud. Claro, a ver, hay que interpretar con mucha cautela esas ¿Ya? cifras, ¿ya? Ujú. Porque efectivamente la encuesta nacional de salud, que la última iteración yo creo que es del 2017, si no me equivoco, mostraba que efectivamente en población general la hipertensión está presente en algo así como el 25-26% de la población, con un incremento porcentual, digamos, de un punto con respecto a la versión anterior. Así que sabemos que más o menos ese era el número que manejamos en Chile. Ahora, este incremento por sobre el 30% puede obedecer a varias causas. En parte porque, por ejemplo, en el momento en que se hizo la encuesta nacional de salud, algo así como el 60% de las personas no sabía que era hipertensa. Entonces, a veces un mejor diagnóstico puede incidir en un aumento de las cifras sin que sea un aumento absoluto, digamos, sino que Real, efectivamente claro. más población que está identificada. Ujú. Pero indudablemente estas cifras, digamos, aunque sea el 30 y tanto, el 26 y tanto, siguen siendo muy preocupantes, porque efectivamente la hipertensión es la antesala o es más bien responsable hasta cierta medida de muchos de los cuadros que vemos más adelante en la esfera cardiológica, algo así como el 60% de los accidentes vasculares, gran parte de las insuficiencias cardíacas que nosotros vemos, son consecuencias de hipertensiones tardíamente diagnosticadas y mal controladas. Por lo tanto, esta cifra obviamente nos pone sobre aviso, pero hay que interpretarla más bien como un llamado de atención y un incentivo, digamos, para ser más acuciosos en el diagnóstico y también mucho más estrictos en el tratamiento de esta patología. Oiga, doctor, a mí me llama la atención que siempre cuando uno decía si tenía hipertensión o no, en realidad se hablaba como de una cierta condición, pero no de una enfermedad. Y ahora se está hablando realmente de una enfermedad y que más encima parece ser que no tiene síntomas. Claro, a ver, la hipertensión arterial, digamos, se define por la presencia de cifras tensionales persistentemente elevadas por encima de ciertos O límites sea, que dan no por una sola vez, digamos. No, un par. yo iba en la calle y, oh, justo están tomando la presión. Exacto, es lo mismo que Ya, decimos que una golondrina no hace verano, es lo mismo, digamos. ya. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo estoy estresado, si yo estoy asustado, si me acabo de tomar una taza de café, si hice ejercicio, mi presión puede subir y esa muchas veces es la respuesta fisiológica al estrés. Pero para hacer el diagnóstico de hipertensión requerimos de que en forma repetida, por lo menos en dos muestras separadas por 2 semanas, digamos, la presión se mantenga dentro de cifras elevadas. ¿Ya? Y si uno hace un holter, en general la media tiene que estar por encima de ciertos valores y más del 40% de las medidas van a estar también por encima de esos valores. Así que en general la hipertensión es esta enfermedad caracterizada, digamos, por cifras tensionales repetidamente elevadas. A ver, yo lo voy a interrumpir porque ahí me dijo varias cositas que quiero aclarar. ¿Qué significan las cifras alteradas? Que estén por encima de. ¿Cuáles son esas? Porque uno sí dice, ah, no, tiene 14,7, pongámosle, y uno no sabe mucho de qué se trata. Exacto. Durante mucho tiempo, digamos, el valor normal se postuló que era 140-90,
Posteriormente ha ido bajando a 135, 85 y actualmente 130, 80 se considera el límite superior de lo normal. Así que presiones por encima de eso, ¿ya? Son presiones que uno considera en rango, ¿no es cierto?, de prehipertensión o hipertensión. 130, bajo 130, 80 en general es el valor de presión normal, normal. Así que, indudablemente, como digo, el concepto de la hipertensión como una enfermedad es algo que ha ido evolucionando porque corresponde a una enfermedad que es del grupo de lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que efectivamente es el área de interés de ACDIS. Y estas son enfermedades que se caracterizan por aparecer en la conjunción de una suerte de background genético de riesgo. Uno tiene muchas veces una herencia familiar de persona hipertensa, con un ambiente que hace más propenso el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la hipertensión, ¿no es cierto?, una dieta rica en sal, sedentarismo, dieta rica en grasas, digamos, obesidad, son factores que junto a un background genético aceleran o permiten la presión de la hipertensión. Y el concepto de esta enfermedad crónica es que es una enfermedad que uno puede controlar. O sea, una hipertensión bien tratada va a estar controlada y uno puede mantener presiones normales. De hecho, ese es el objetivo del tratamiento. Sin embargo, si uno suspende el tratamiento, efectivamente la presión va a volver a elevarse. Por lo tanto, estas son enfermedades que tienen que estar crónicamente tratadas. Y lo que usted dijo, Miriam, es muy importante. Uno suele asumir que la hipertensión va a causar síntomas, no sé, que sangra la nariz, que se ponen rojos los ojos, que duele la cabeza. Y si bien eso es cierto, en algunos casos puede ocurrir, en la gran mayoría de los pacientes la hipertensión es absolutamente asintomática. Por lo tanto, la única forma de saber que uno es hipertenso es acudir a un control de salud en el cual se pesquisa efectivamente cuáles son las cifras tensionales. Oiga, doctor, usted también mencionó hace poquito rato el tema del Holter o de un examen que se hace en forma recurrente, digamos, por un tiempo, se miden. ¿En qué condiciones tienen que ser medidas esa, ya sea el Holter o ya sea, para que nos explique, o esta medida de presión, digamos, la típica que le hacen en el brazo a uno? Exacto. Bueno, Ah, una de las... y agreguemos aquello de que ahora venden y por todos lados, ¿no? Esas brazaletes que uno se pone y se los lleva para la casa y se puede controlar. ¿Son verdaderos, no? ¿Son verídicos, no? ¿Sirve de algo? En general, con respecto a las tomas de presión, para el diagnóstico existen dos como grandes estrategias. Uno es el famoso screening o pesquisa, que corresponde a dos tomas semanales durante 2 semanas que uno hace en el consultorio, por ejemplo. Y esas condiciones, esas tomas tienen que tener ciertas características. Uno tiene que haber llegado y haber reposado 5 o 10 minutos antes de tomarse la presión, sin haber pasado un mal rato, sin haber tomado café, ¿no es cierto? Porque todo eso puede alterar el valor de la presión normal. Si yo llego corriendo y me tomo la presión, muy probablemente va a estar alta, eso no dice nada. El Holter, de cierta forma, es una estrategia que permite subsanar a cierta forma y uno lo usamos cuando tenemos dudas con respecto al diagnóstico. Y lo que hace el Holter es que el Holter va a monitorizar la presión arterial durante un día completo, tomando en intervalos cada 15 minutos durante el periodo diurno y cada media hora durante el periodo nocturno. En general, el Holter tiene puntos de corte ligeramente diferentes que los habituales, pero uno informa un Holter como positivo en la medida que la presión exceda 130-80, ¿no es cierto? Y también en la medida que las cargas, en otras palabras, el número de veces que la presión excede el valor normal es mayor al 40%. Así que el informe es técnicamente un poco diferente, pero esencialmente son dos herramientas que se usan para registrar la presión. Con respecto al automonitoreo de la presión arterial, a ver, yo creo que bien usado es útil. En el sentido que si efectivamente uno cumple las reglas, o sea, uno toma la presión estando en reposo, 5 o 10 minutos, sin haber pasado un mal rato, sin haber tomado café y se registra, eso nos puede orientar. Los tensiómetros de brazo, los que infra acá, son bastante más precisos que los de muñeca en general, ¿ya? Porque estos son muy influidos con respecto a la posición de la mano, ¿ya? Los de muñeca. ¿Cuál es el problema con la toma de presión en la casa? Es que habitualmente la gente se toma la presión exactamente cuando no debería tomársela. En otras palabras, por ejemplo, me duele algo, me tomo la presión. Me tomo un café, me sentía acalorado, me tomo la presión. Y claro, en esos casos la presión puede estar alta porque
parte de la respuesta fisiológica al dolor o al estrés es que la presión suba. Por lo tanto, uno tiene que hacer una muy buena educación, ¿no es cierto?, para explicar la real utilidad. Porque la hipertensión es una enfermedad crónica. Por lo tanto, lo que uno ve habitualmente es que los ciclos tensionales se van elevando paulatinamente en el tiempo. ¿Ya? Y para los hipertensos, los que usan el medicamento, la toma de presión es una herramienta que nos permite a nosotros, que son los médicos que lo tratamos, darnos cuenta si efectivamente el tratamiento está logrando o no sus objetivos. Pero uno no tiene que angustiarse por una toma de presión alterada, una aislada, digamos. Muchas veces basta con descansar un rato, digamos, y recontrolar unos 30 minutos después y la presión se ha normalizado o se ha acercado más a lo normal. Oye, a ver, tú delante también dijiste algo del tema de que el estrés puede ser también una causa, bueno, obviamente genética, ¿no? El tema hereditario, pero también mencionaste el sodio. Y resulta que el sodio uno siempre lo piensa como echarle más o menos agua a la sopa, perdón, sal a la sopa, ¿no? Pero resulta que el sodio se usa en un montón de otras cosas, no solamente como sal. Y yo creo que ahí hay un error cuando decimos la sal que usted consume, por ejemplo, con el pan que se come ya es suficiente, no necesita nada más. Pero ¿y cómo lo hacemos con los alimentos que sí contienen sodio y tienen mucho sodio algunos? Claro, el sodio es un problema importante porque indudablemente el consumo de sodio se asocia a a la aparición de hipertensión. En poblaciones con más sodio hay más hipertensos. Y a nosotros los chilenos nos encanta la sal. Nuestra dieta promedio, para que usted se haga una idea, contiene unos 8 a 10 gramos de sal, en promedio. Cuando en la recomendación debería ser no exceder los 4 gramos de sal. ¿Ya? Así que nosotros comemos con el doble de lo que queríamos comer. Entonces, indudablemente, cuando uno enfrenta a población prehipertensa o cuando uno quiere intervenir sobre eso, hay que educar con respecto al consumo de sodio. ¿Ya? Porque hay una serie de malas costumbres. Por ejemplo, la gente recibe el plato y le echa sal antes de probar cómo está. O sea, la Incluso ensalada. antes de haberlo Exacto. probado, ya le está echando sal. O sea, yo siempre digo a mis pacientes que en la casa de los hipertensos no hay salero. ¿Ya? Porque eso es mala costumbre. Pero en general hay que hacer un esfuerzo no solamente por reducir la cantidad de sal que uno le agrega a los platos y tratar de objetivarla. Habitualmente lo que nos pasa a muchos hombres hipertensos es que es la señora la que cocina. ¿Ya? Entonces no tienen idea cuánta sal están comiendo. Entonces lo que uno tiene que educar ahí es que la gente mida la sal antes de salar la olla, digamos. Le he dicho una cucharada, por ejemplo, y hacer el esfuerzo consciente y constante de tratar de paulatinamente disminuir el consumo de sodio. Porque no es algo que sea fácil de hacer de un día para otro. Otra cosa que es aparte es obviamente informarse con respecto a las fuentes ocultas de sal, que es un poco lo que usted decía. Por ejemplo, los típicos los caldos en cubo, digamos, o las sopas en sobre, contienen en general muchísimo sodio. Entonces, si bien hay algunas que tienen menos, digamos, uno tiene que acostumbrarse a leer las etiquetas y tratar de comprender, digamos, cuánto sodio está aportando esto. La salsa de soya, ¿no es cierto? En general, todos los productos que son procesados tienen mucho sodio, no solamente como cloruro de sodio, que es la sal común, sino también, por ejemplo, como monoglutamato sódico, ¿ya? Que también aporta sodio, ¿no es cierto? Y que se usan muchas como preservante y como estimulante del sabor. Mención aparte merecen las conservas. Las conservas en general y los productos enlatados tienen muchísimo sodio. Entonces, cuando la gente se pone a comer sano, le da por comer atún, por ejemplo. Ya voy a comer ensaladas con atún. Y lamentablemente el atún en conserva trae muchísima sal. Entonces, para cuidarse de eso, uno tiene que acostumbrarse, cuando uno come un producto que esté conservado o enlatado, digamos, uno tiene que sacar ese producto en un colador y tiene que lavarlo. ¿Ya? Porque de esa forma uno eluye un poco la cantidad de sal que traen por naturaleza este tipo de alimentos. Oiga, doctor, pero es que ahora hasta las galletas dulces le ponen un poquito de sal. Parece ser que se supone que de esa forma tienen mejor sabor, ¿no? Es como más fuerte, digamos, el sabor. Oiga, Exacto. pero a ver, ¿cómo lo hacemos ahora una persona que tiene hipertensión?
qué debe hacer y qué no debe hacer. Ya hablamos de la sal, ya hablamos de que tiene a lo mejor que hacer algún tipo de ejercicio. Cuénteme un poquito, porque muchas veces yo he conversado de repente con algunos kinesiólogos y dicen, no, tú eres hipertensa, no puedes hacer ejercicios para arriba, en que uses la parte de arriba de tu cuerpo con peso, por ejemplo. ¿Es verdad? Claro, en general, con respecto al hipertenso, cuando ya tiene el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es comprender que el tratamiento de la hipertensión tiene tres grandes pilares. Y esto igual que una mesa de tres patas, digamos. Con una pata menos la cuestión no funciona. Uno es reducir el consumo de sodio en la dieta, que es muy importante. Y eso también es bien desafiante. Como usted dice, la sal hace que muchas cosas sean más palatables. Yo le digo siempre a los pacientes que la prueba de fuego del hipertenso es el verano, porque comer ensalada de tomate sin sal es muy difícil. Entonces uno tiene que acostumbrarse a, por ejemplo, aliñar más, hacer uso de los aliños, el orégano, cibulet, cilantro, el ajo, ají. Todas esas sustancias, digamos, todos los aliños, los aromas, hacen que los productos sean más palatables sin tener necesidad de agregar más sal. Entonces los aliños son amigos del hipertenso, ¿ya? El ají también. El ají, pueden usar ají los hipertensos. Y de hecho muchas veces eso hace que para la ensalada de tomate, como digo, que es siempre el tema, agregándole un poquito de ají, este ají verde, digamos, ajo, hace que el sabor sea harto mejor sin necesidad de tener que echarle gran cantidad de sal. La otra parte son los medicamentos, y los pacientes hipertensos en su gran medida sabemos que usar dos o más medicamentos para controlar adecuadamente la presión. Y estos son medicamentos crónicos, por lo tanto esto de que se me acabó la pastilla no debería ser. Ya, uno sabe que tiene que usar el medicamento, por lo tanto cuando uno ve que ya le quedan 5 pastillas en el blister, uno tiene que aproximarse a su centro de salud para renovar la receta o a la farmacia para comprar receta. Y la tercera patita es la actividad física, porque como digo, esta es una enfermedad que se inscribe dentro de este grupo de enfermedades y que sabemos que muchas veces no van solas, digamos. O sea, la hipertensión va acompañada de obesidad muchas veces o sobrepeso, va acompañada de resistencia a la insulina, va a un grupo de enfermedades juntas. Así que con respecto a la actividad física, nosotros recomendamos que todos los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas hagan actividad física aeróbica, ¿ya? Llámese bicicleta, caminata, baile, trote, natación, digamos. Y la cantidad que tienen que hacer son unos 150 minutos a la semana. ¿Cuánto, perdón? 150 minutos a la 150. semana. Ya, La ya. cantidad de ejercicio que uno tiene que hacer. Digamos, 30 minutos al día si uno quiere tomarse libre el fin de semana. ¿Ya? Puede dividirlo si quieren en dos bloques de 15 minutos. ¿Ya? Pero el énfasis ha estado en la actividad aeróbica. El ejercicio isométrico, que es el ejercicio de fuerza, el que usted decía, indudablemente tiene un espacio también en la rehabilitación cardiovascular y un espacio, por ejemplo, en las dietas para bajar de peso, pero no es lo no primordial acá. Probablemente se puede incorporar después en la medida que la hipertensión esté bien controlada, ¿ya? Pero el énfasis está, como el punto de vista de prevención cardiovascular, en el ejercicio aeróbico para estos pacientes. Oye, doctor, a ver, ¿hay algún tipo de medicamento que pueda también provocar alzas de presión? Sí, existen algunos medicamentos que pueden provocar alza de presión. Eh, por ejemplo, en general, cualquier medicamento que tenga algún efecto como adrenérgico, como que aumente la secreción de algunas sustancias, por ejemplo, le digo, los medicamentos descongestionantes, ¿ya? Ahora que estamos todos resfriados, todos estos estos antihistamínicos que tienen la letra D, o muchos de los compuestos, digamos, medicamentos compuestos antigripales, tienen medicamentos similares a pseudoefedrina, y la pseudoefedrina puede aumentar la presión arterial. Por lo tanto, en general, en pacientes hipertensos, nosotros recomendamos que, si están resfriados, usen paracetamol, ¿ya? No usen medicamentos de este tipo. Muchos de los antiinflamatorios tienen cierto efecto también para subir la presión, así que en general, cuando uno tiene que usar antiinflamatorios, ibuprofeno, no sé, con naproxeno o cualquiera de eso, uno recomienda que se usen por un periodo de tiempo limitado, no más de 5 o 7 días, ¿ya? Obviamente algunas sustancias como la cafeína, la teína, la mateína, ¿ya? Aumentan la presión arterial y se están presentes muchas veces no en medicamentos, pero sí, por ejemplo, en estos compuestos que se venden para bajar de peso, que tienen, digamos, estas sustancias. Aveas
energéticas, tienen una gran cantidad de cafeína, así que también son medicamentos que no están recomendados o no deben usar los hipertensos porque efectivamente puede subir la presión mucho. Hugo, cuéntame, ¿por qué es importante el ejercicio, la actividad física más bien, más que ejercicio? La actividad física, ¿en qué implica, por qué tendría que ayudar a las personas hipertensas? ¿Solamente por la baja de peso? ¿Porque a lo mejor hay mayor circulación sanguínea? Cuéntanos un poco por ahí. Bueno, los beneficios del ejercicio son bastante múltiples realmente y cada vez más interesantes. Efectivamente, como digo, la hipertensión, al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, se inscribe, digamos, dentro de una genética susceptible con un ambiente de riesgo. El punto es que este ambiente de riesgo, que es la mala dieta, obesidad, estrés, todo eso, permite la presión no solamente de hipertensión, sino que también de otras enfermedades. Muchas de las personas que nos están viendo tendrán un amigo, por ejemplo, es hipertenso y diabético, o hipertenso con el colesterol alto. Y lamentablemente todas estas enfermedades, a la larga, producen daño cardiovascular, porque, por ejemplo, la diabetes con hipertensión hacen que el depósito de grasa en las paredes de las arterias sea mucho más rápido y mucho más agresivo. Así que la dieta y el ejercicio tienen un rol preponderante porque no solamente estamos ayudando al control de hipertensión. De hecho, el ejercicio físico por sí solo reduce un poquito la presión arterial, no mucho, pero reduce un par de milímetros de mercurio la presión arterial, sino también porque estamos previniendo la aparición de otras enfermedades que muchas veces van asociadas a la hipertensión. ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome metabólico, esta característica de resistencia a la insulina, que cuando uno la abandona termina siendo diabetes, muchas veces está presente en las personas que son hipertensas. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno enfatiza el ejercicio físico, no solamente está a corto plazo ayudando al control de la presión, sino que a largo plazo, estamos hablando de las décadas siguientes, estamos previniendo que no aparezca otra enfermedad crónica que complique más el cuadro del paciente. Ya, perfecto, ya entendí. O sea, en realidad es como el paso, podría llegar a ser el paso, el primer paso para una cosa bastante más grave, ¿no es cierto? Ahora, yo tenía ahí un concepto errado. Yo creí que hipertensión iba de la mano con el tema del colesterol alto, y no No necesariamente justamente, parece. no justamente. Sin embargo, es una asociación muy común, digamos, Ya. por lo mismo. ¿Y por qué se produce en realidad? ¿Por el estrechez de alguna manera de los vasos sanguíneos? ¿El corazón tiene que trabajar más? ¿Por alguna anomalía? ¿Por qué? ¿Por qué se produce la hipertensión? ¿Mm? Perdona. La hipertensión, bueno, la hipertensión, existen dos grandes formas de hipertensión. La hipertensión más común es la que llamada esencial, que es la más común, la que todos conocemos. Y aquí hay una suma de fenómenos que está convergiendo en la elevación de la presión arterial. Por una parte, los vasos sanguíneos de los hipertensos tienden a tornarse más rígidos, ¿ya? También se activan mecanismos que hacen, por ejemplo, que la persona retenga ávidamente la sal. Al retener sal, el cuerpo retiene líquido también, con lo cual aumenta el volumen intracelular y eso también tiende a elevar la presión. Existen también mecanismos, por ejemplo, en las personas obesas, los niveles de catecolaminas, que son la adrenalina, esencialmente están mucho más altos, ¿ya? Y suelen causar aumentar la presión arterial. Misma cosa las personas que tienen trastornos del sueño, las personas que tienen apnea de sueño suelen ser hipertensas porque tienen niveles de catecolaminas muy altas que elevan la presión arterial. Y en esos casos, a veces tratando la apnea de sueño, baja significativamente la presión arterial. Existe otro grupo aparte, que es lo que se llama la hipertensión arterial secundaria, que es una hipertensión arterial que obedece a una causa particular. Por ejemplo, personas que tienen una estrechez en las arterias que van al riñón. Y eso hace que el riñón sienta que no le está llegando sangre y envíe una señal al cuerpo para aumentar la presión, erradamente, digamos. Entonces, esta persona tiene presión muy alta, pero en estas personas, si uno soluciona el problema, se elimina la hipertensión. Entonces, la hipertensión arterial, cuando uno recibe un paciente, uno siempre estudia y trata de descartar que no haya una causa secundaria, porque esas son potencialmente tratables, mientras, ¿no es cierto?, estudiamos y completamos. Ahora, la hipertensión secundaria es mucho más grave, mucho más agresiva, pero es mucho menos común. El grueso de las personas tiene esta hipertensión esencial, y dado que, como digo, ocurre la convergencia entre una suerte de genética de riesgo y un ambiente propicio, la genética todavía no la podemos cambiar, así que lo que hay que hacer es cambiar el ambiente.
Y por eso el énfasis en las medidas no farmacológicas para tratar esta patología. En buenas cuentas, absolutamente crónica, por más que uno se medique y mantenga súper controlada, no la va a poder dejar nunca de lado los remedios, ¿no es cierto? Exacto, es una enfermedad crónica, por lo tanto los medicamentos son muy importantes para mantener un control normal de una persona normal. ¿Ya? Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Pasa lo mismo con el colesterol, digamos. Cuando una persona tiene colesterol elevado, uno siempre parte con medidas no farmacológicas. Pero si no logramos controlar con medidas no farmacológicas y partimos con medicamentos, esos medicamentos van a estar por mucho tiempo, potencialmente de por vida, porque significa que con dieta y ejercicio yo no logro controlar mi colesterol, no logro llegar a niveles que necesito, por lo tanto necesito el apoyo de un medicamento. Perfecto. Doctor, y para ir terminando, cuéntenos, a ver, ¿qué le diría usted a la persona que nos está viendo hoy día? ¿Desde qué edad más o menos debería empezar a hacerse controles y de vez en cuando preocuparse un poquito del tema? A lo mejor tiene las mamás, los papás, algún tipo de herencia por ese lado. ¿Qué le diría a usted? ¿Quién debe ya empezar a preocuparse? ¿A partir de cuándo? En los niños es común? Es rara la hipertensión en los niños. En los Ya, niños habitualmente, si tenemos hipertensión, suele ser por una causa secundaria. ya. Así que es muy importante diagnosticarla, porque puede ser muy agresiva, pero lo bueno es que habitualmente solucionar problemas saca la hipertensión. La hipertensión convencional es una patología de las personas adultas, ¿ya? Por lo tanto, cualquiera de nosotros, más que preocuparse, tenemos que ocuparnos de nuestra salud. Si, finalmente, yo creo que durante mucho tiempo ha habido mucho énfasis en la enfermedad. Y probablemente acá lo que tenemos que preocuparnos es mantenernos sanos. Ya, ese es el énfasis que tenemos que cambiar un poco el switch, digamos. No hay que ir al médico cuando uno está enfermo, sino que hay que ir al médico para asegurar que uno siga sano. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a un control rutinario de salud, ya sea a través del consultorio, a través de su prestador de salud. Y eso uno puede hacer desde los 35, 40 años, una vez al año, que lo van a evaluar, van a ver cuánto está pesando, cuánto está midiendo, algunos parámetros como la hipertensión, o sea, la presión arterial que tenga, ¿no es cierto?, exámenes generales, y eso permite identificar muchos elementos que potencialmente, intervenidos precozmente, cambian el transcurso de la persona. El problema que tenemos ahora es que la gran mayoría de las veces las personas llegan cuando hay una historia de 20 o 30 años de hipertensión nunca diagnosticada, mal controlada, y ya estamos viendo el daño que se produjo en el sistema circulatorio y en el corazón. Así que yo le diría a todas las personas que yo creo que tenemos que empoderarnos en el cuidado de la salud. Es nuestra responsabilidad individual, por lo tanto tenemos que ir rutinariamente al control, y existe la instancia de hacerlo de forma gratuita, ¿ya? Para pesquisar oportunamente estas patologías y así evitar el desarrollo de estas enfermedades más preocupantes. Le damos las gracias al doctor Hugo Verdejo, especialista en enfermedades cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica e investigador de ACDIS. Otro día vamos a conversar, doctor, sobre las investigaciones que ustedes están haciendo en ACDIS, ¿no? Porque tengo entendido que ahí tienen varias cositas sumamente importantes. Encantado, Miriam. Cuando ustedes quieran, nos juntamos nuevamente. Bueno, ya sabe, muchas gracias. Ya sabe, señoras y señores, él vaya eliminando la sal de a poquito y empieza a alinear con otro tipo de especias. No, si ya es hipertenso, no olvide sus medicamentos. No tiene perdón de Dios si no lo compró a tiempo. Y por último, una actividad física aeróbica, por ejemplo, tan simple como salir a caminar. Media horita diaria, más encima se va a Sí. encontrar con vecinos, lo va a pasar regio, porque va a poder conversar con ellos, va a poder comuchantear. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.